Ok, ya Bueno, jóvenes. buenas tardes a todos. Hoy comenzaremos la clase de electricidad con su profesor Luis Herrera. Ya, profesor. Ya, ya, gracias, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Una clase más, ¿verdad? Una clase más que se nos va. Ya creo que quedan dos clases y estamos en otro nivel, en el otro nivel, si Dios quiere. Agradecer a los que se conectaron y ojalá esta clase nos sirva a todos. Y aquí es súper importante la opinión de ustedes, ¿ya? Si bien es cierto el tema es nuevo y probablemente alguien de ustedes sí lo maneje, aquí lo más importante creo yo que es que usted sepa realizar cálculos, más que entender el tema, ¿ya? Porque al final nos enredamos, que a veces nos cuesta dividir con decimales, nos cuesta dividir o multiplicar con decimales, ¿ya? Yo creo que eso es lo más difícil, por eso si alguien tiene la calculadora a mano, o el celular también puede ser, ¿ya? Algo donde pueda hacer los cálculos. No exigimos aquí el cálculo así como que a mano, a la fuerza, ¿no? La calculadora nos permite usarla, ¿ya? Y eso es bueno. Jóvenes, ¿qué tenemos para hoy día? Hoy día vamos a hablar de una ley que, eh, que regula el tema de los circuitos eléctricos, que todo se basa en eso. ¿Ya? Vamos a comentar, profesor, necesito que me dé la autorización ¿cómo se llama? Para compartir. Ya, vamos a hablar de quién fue como el gestor de esta ley, qué hace esta ley. Eh, Estamos pensando en electricidad, ¿ya? Dije ley y se me fue a historia. No, no. Esta es electricidad. Existen ciertas reglas en electricidad naturales, por supuesto, que esta ley nos ayuda a entender o a entender más los circuitos eléctricos, ¿ya? Y se llama la ley de Ohm. Ya, esta ley, ya profesor, ahora sí, ahí sí. A ver, aquí está. Vamos a ver. 12. Aquí. Aquí. Eh, ¿Se ve bien ahí en la casa? Sí, Sí, profe. profe. Se ve Se ve completita la bien. pantalla, la de ustedes, ¿verdad? Ya. Sí, profe. Ya, como yo les contaba, vamos a ver esta ley de Ohm, de qué se trata, ¿verdad? Y en qué nos va a ayudar y en qué nos puede ayudar a nosotros si trabajamos en electricidad, probablemente tal. Ya, contarles que eh, vamos a ver el uso de esta ley, conocer un poquito de ella y el uso. ¿Por qué yo les comentaba al inicio de que probablemente en un nivel superior sí la van a ver, sí la van a ver en ciencia, parece, y van a ver la ley de Ohm, probablemente tal, que es parte de física, ¿ya? Pero nosotros la vamos a ver en una forma muy para que usted entienda que existe primero y que lo que se da en esa ley es verdad, ¿ya? Eh, esta ley, ¿verdad? Fue, esta ley fue creada por este señor que se llama George Simon Ohm. Ese es el nombre de él. Este es un físico eh, alemán que él postula algo en un circuito eléctrico. Él dice de que existe una relación entre el voltaje, la corriente y las resistencias. Si lo llevamos a la práctica así, dice que eh, si la corriente aumenta, la resistencia se afecta. Eh, si el voltaje disminuye, la resistencia también se afecta. Si el voltaje disminuye, se puede afectar la corriente. Por lo tanto, él dice que estas tres magnitudes, que es el voltaje, la intensidad y la resistencia, son unas dependientes de la otra. Eso él postula. Y dice, por ejemplo, dice, si usted tiene el voltaje y la corriente, usted podría saber cuánto es la resistencia.
Si usted tiene una de estas dos cositas, que es la resistencia o el voltaje, puede saber la tercera. ¿A través de qué? De un cálculo matemático. Por lo tanto, él hace como un juego con estos tres elementos o estas tres magnitudes y él presenta unas fórmulas, ¿ya? Por lo pronto muy simple, y que él dice, si yo tengo un circuito con una pila, ¿verdad? Y una ampolletita chiquitita, yo puedo saber cuánta corriente está pasando por ese circuito chiquitito. Entonces, de eso se trata la ley de Ohm. Ahora, eh, para entender un poquito más esto, yo voy a recordar, ¿verdad? Ya, y aquí está, ¿ya? El monito. Él dice, pero yo tengo tres elementos que son, por un lado, aquí voy a aparecer, tres elementos que son, espérese un ratito. Ay, ¿Se ve, ¿se ve bien ahí? Sí, profe. Ya. Es que Sí, a se mí ve bien. ya. Dice tres elementos, ¿verdad? Que tengo yo el voltaje, tengo la resistencia y tengo la intensidad, ¿ya? Él dice, si yo quiero encontrar o buscar en un circuito cualquiera el voltaje, saber cuánto voltaje hay en un circuito, yo necesito tener la resistencia y la intensidad y con eso es suficiente. Pero por otro lado, me dice, pero si yo necesito saber cuánta corriente tengo en este circuito, yo necesito saber o tener como dato el voltaje y la resistencia. Y al contrario, si yo necesito saber cuánta es una resistencia de una ampolleta, por ejemplo, en un circuito, esos datos yo lo puedo obtener, pero para eso debo saber cuál es el voltaje y cuál es la intensidad. Por lo tanto, este señor, ¿verdad? Postula de que yo puedo manejar o saber las magnitudes de un circuito, ¿ya? Y él propone algunos ejercicios y en la vida real, si yo quiero saber cuánta resistencia tengo en mi casa, en mi circuito, yo lo puedo hacer. A través de esta fórmula, solamente que va a ser un poco más complejo porque son muchas resistencias, ¿ya? Para avanzar un poquito aquí, voy a recordar, por ejemplo, primero voy a recordar vamos a hacer una similitud de un eh, corriente eléctrica con un río. ¿Por qué? Porque es difícil entender el concepto de intensidad. Mire, ¿qué es lo que es la corriente eléctrica en cierta forma? ¿Cierto? Aquí, voy a borrar. ¿Se nota esas manchas en la pizarra? Sí, Sí, profe. profe. Ya, Sí se ya, nota. espérenme. Ya, déjeme a ver si las puedo sacar, ¿ya? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Ya, ahora sí, ya. Bien. Él dice que, ya mire, aquí hay una similitud entre un río y la corriente eléctrica, ¿verdad? Eh, eh, entendiendo de que por un río corre agua, pero por un circuito eléctrico corren electrones. El río es la similitud de electrones. Pasan electrones por los cables, pero en un río corre agua. Ya, esa es una. Y ahí está con la intensidad. ¿Ya? Intensidad. Dice también que el río corre desde lo más alto a lo más bajo. ¿Ya? Y corre con una fuerza. En el circuito eléctrico, lo que impulsa a que corran los electrones es el voltaje. Y a ese voltaje él le llamó diferencia de potencial. Porque después vamos a ver que los electrones van de un lugar a otro. No importa si está vertical o está en pendiente, no importa, igual funciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso es el voltaje que ayuda a que los electrones circulen. Ya no necesita tener pendiente la corriente eléctrica para que funcione. ¿Ya? Eh, por lo tanto, entendiendo esa similitud, eh, ¿qué es lo que es la intensidad? Y aquí vamos a ir paso por paso, vamos a ver qué es lo que es la intensidad, qué es lo que es el voltaje y resistencia. De nuevo, si alguien no lo había entendido y ahora lo logra entender, fantástico.
Primero, la ley de Ohm dice que hay una relación en estas tres cositas que están aquí abajo. Dice voltaje, la V, la I, la R. Voltaje, intensidad, resistencia. Si alguien dice, también lo podemos llamar, viva la reina Isabel. Ya para que se acuerde. Viva la reina Isabel. Ya hay una relación entre estas tres. Si el voltaje varía, la intensidad puede variar, la resistencia puede variar. Entonces, unas dependen de la otra. Entonces, él dice que la intensidad, yo le puse corriente, la I, la intensidad, ¿qué es lo que es? Es la cantidad de electrones que van por el cable. Electrones, estamos a nivel, en este caso molecular, ¿verdad? Cantidad de electrones que pasan por un cable en un tiempo. Por eso usted lo puede medir con un amperímetro, ¿verdad? Se mide con un amperímetro y dice, ¿cuántos amperes tienes? No dice cantidad de electrones, pero dice amperes. ¿Cuántos amperes tiene este circuito? Dice ya 5 amperes. Significa algo, ¿ya? La intensidad se representa con la letra I, ¿ya? El símbolo I son amperes. Su apellido de intensidad es amperes, es una magnitud, amperes. ¿Qué pasa con la resistencia? La resistencia es todo lo que consume, ¿ya? Energía, porque es un obstáculo al paso de la corriente. Por lo tanto, si no hay obstáculos, la corriente pasa derechito, ¿verdad? Todos los electrones van circulando, pero si hay obstáculos, ¿verdad? Hay algo enchufado, si hay una ampolleta, si hay un ventilador, eso me va a significar que yo eh, estoy obstaculizando el paso de los electrones, ¿ya? Por lo tanto, es una resistencia al paso, ¿ya? Yo lo puse aquí como obstáculo, obstáculo al paso de los electrones, ¿ya? Eh, Esto se representa, ¿verdad?, con la letra R de resistencia, ¿ya? Entonces, y ahí yo coloqué algunos monitos. Si alguien probablemente ha visto estas resistencias, tienen colores, y los colores significan algo, significa eh, resisten, cuántos son capaces de op- colocar obstáculos, en definitiva. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo pueden resistir? ¿Ya? Y este señor, George, dice que, si yo no sé cuál es la resistencia de un circuito, yo lo puedo lograr obtener. ¿Y cómo puedo obtener eso? Eh, Teniendo la información del voltaje y la intensidad de un circuito. O sea, siempre voy a poder descubrir uno de los tres obteniendo los otros dos datos. Por otro lado, dice que el voltaje, ahí hay una resistencia, ¿verdad? Que representa el consumo, ¿ya? Todo consumo es resistencia, ¿ya? Y de ahí después podemos ver los watts, ¿verdad? Uno compra, ¿cuántos watts gasta? Uno no compra por cuánto resiste esto, ya por lo que gasta, y ahí porque los watts son los que nos cobran. Si usted ve su lista, ¿cómo se llama? Su luz, ¿verdad? De fin de mes, a usted le cobran por watts, ¿ya? Por lo tanto, eh, de la resistencia aparecen los watts después. Pero, ¿qué pasa con el voltaje? Nosotros dijimos, en la similitud del río, dijimos que el voltaje era como aquello que daba la fuerza, efectivamente, lo que empuja a los electrones, ¿ya? Y el voltaje definitivamente es esa energía que sale, ¿no es cierto?, que, que entrega la fuente, una pila, una batería, una central hidroeléctrica, un generador. Ese voltaje que da eh, eh, esa parte, es la que empuja los electrones. Por eso, en algo más simple, cuando usted le da la corriente y se produce llagas o quemaduras, los electrones fueron los que lo quemaron, no el voltaje. De ahí hay varias condiciones. Por ejemplo, hay personas que le han dado
la corriente con un alto voltaje y el amperaje muy poquito, y a ellos no le pasó nada. Pero al contrario, el voltaje siendo bajo y un amperaje bastante alto, sí le quemó la mano. Por lo tanto, en ese sentido, si lo llevamos a la ley de Ohm, Ohm tenía razón, po, ¿cierto? Si uno manipula una de estas tres, las otras pueden variar. Entonces, esa relación lo que él postula, ¿ya? Eh, entonces, el voltaje se mide en volt, esa es la unidad de medida, y se representa con la letra V. Y ahí tenemos las tres, viva la reina Isabel, ¿verdad? Voltaje, resistencia, intensidad. O voltaje, intensidad, resistencia. Si yo necesito saber cuánto voltaje tiene un circuito, ¿verdad? ¿Qué necesito tener? Los otros dos datos, intensidad y resistencia, y yo puedo multiplicarlo y puedo obtener cuánto voltaje hay. Aquí viene un ejemplo muy gráfico. Estuve buscando y encontré, ya, y aquí aparece este dibujito que dice, habla de la diferencia de potencial, que al voltaje le llaman diferencia potencial también, ¿ya? El cómo circulan los electrones y hacia dónde van. Circulan desde el positivo al negativo, tratando de unirse, tratando de buscar el equilibrio. Cuando eso sucede, ¿verdad? A usted, y pasa por usted, el voltaje busca el equilibrio, a usted le da la corriente, la luz prende, se produce un arco. En el caso de las, ¿cómo se llama esto? De las máquinas de soldar. Máquina de soldar. Se produce un arco, se produce el equilibrio, esta diferencia de potencial, ¿verdad? Cuando hay equilibrio es porque está conectado un lado con el otro, ¿ya? Y aquí viene el monito gráfico, ¿verdad? Aquí lo más gráfico que encontré para poder entenderlo. ¿Quiénes son los voltajes? La persona que empuja que pase, ¿verdad? Eso que da la fuerza, que viene de la batería, ¿ya? La pila, la hidroeléctrica, ¿verdad? ¿Quién es la resistencia? Es eso que hace que no pase todo correctamente fluido, la resistencia, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la corriente? Son las personas que van pasando por adentro que simulan en este caso, eh, los electrones, ¿ya? Eh, Algo muy gráfico. ¿Qué pasaría si hubiesen dos personas empujando? ¿Verdad? Probablemente pasaría más rápido, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si hubiesen tres personas haciendo resistencia? ¿Ah? Costaría que la corriente pasara, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si hubiesen más personas pasando? Las personas de color, entre anaranjado. Si eso fueran un montón de personas anaranjadas y una sola empujando, algo sucede, ¿verdad? Entonces, eso sucede en un circuito eléctrico, siempre. Todos dependen de todo, la resistencia, la corriente y el voltaje. Y vamos a hacer algunos ejercicios simples. Mire, el más simple que encontramos por ahí, o encontré, es este. ¿Qué tengo yo ahí? Tengo una batería, ¿ya? Eso está empujando. Tengo unos amperajes que están pasando, ¿verdad?, por el circuito. Y tengo una ampolleta que es una resistencia. Tres cosas, ¿cierto? Tengo viva la reina Isabel. La tengo ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? La ampolleta me entrega 1,5 volt. Lo que está aquí, esto es un amperímetro. Es un amperímetro y el amperímetro me dice que este circuito tiene 0,3 amperes. La pregunta de esto es, ¿cuánta resistencia está colocando la ampolleta? Entonces, aquí yo puedo utilizar la ley de Ohm para saber cuánta resistencia me coloca la ampolleta. ¿Qué debo hacer? Yo coloqué ayuda de memoria. ¿Cuál de las tres debo aplicar? ¿Cuál de los tres? ¿El voltaje me están pidiendo? ¿Me están pidiendo la corriente? ¿O me están pidiendo saber la resistencia? Resistencia.
la resistencia. Por lo tanto, como dijo el señor Fuentes dijo, ¿verdad? Profe, Ya, ¿ah? ¿Él fue? ¿Señor sí, Fuentes? profe. Ya, perdón, ¿qué pasó? Dejé de compartir. A ver, algo pasó. Ya, ahí está. ¿Ahí se nota? Profe, Ahí sí, profe. Ya, aquí estaba, ya. Entonces, tengo el voltaje está ahí, tengo el amperes y esto no lo tengo. Entonces, ¿cuál de las tres yo debo usar? ¿Cuál de las tres fórmulas, de alguna forma, ¿verdad? Voltaje, corriente o, está, voltaje, corriente o resistencia. Si a mí me piden resistencia, aquí está la palabra clave, es porque yo debo usar esta. ¿Qué dice esto? Si yo, esto es lo que estoy buscando, la resistencia. ¿Qué debo hacer con estas dos? Voltaje, intensidad, y aquí me lo dice. Entonces, yo digo que, para yo encontrar la resistencia de este circuito, el voltaje lo tengo que dividir en la intensidad. Mire, ¿cuánto es el voltaje de este circuito chiquitito? Aquí, ¿cuánto me entrega la pila? ¿Alguien por ahí que me diga? 1.5. 1,5. 1,5 volt, ¿ya? ¿Y cuánto es el amperaje que circula por este circuito? 0,3 amperes. 0,3. Amperes. Estos son volt, estos son amperes. Por lo tanto, la resistencia de la ampolleta está dada aquí, con el resultado de esto. Alguien que tenga calculadora, por ahí algo como calcular, ¿cuánto es 1,5 dividido en 0,3? 5 me 1, sale, profesor. 5 le sale por ahí. Y estamos, ¿alguien más le sale 5? ¿Alguien más le sale 5 a la una? Y efectivamente es 5. ¿Pero 5 qué? 5 ohm. Ohm se escribe así como omega, ¿ya? Esa es la resistencia que tiene esta ampolleta. Estos son, aquí, es igual a 5 ohm. 5 ohm. Por lo tanto, yo puedo entender que está ejerciendo, ¿verdad? Bastante resistencia al voltaje que yo estoy entregando. O sea, la fuerza con que se empujan los electrones, ¿verdad? Probablemente aquí es un hombre, ¿verdad? Y aquí hay dos hombres o tres hombres tirando para que no pasen los electrones. Si lo vemos con el monito anterior, ¿ya? Ya, estos ejercicios los vamos a ir haciendo. Vamos a intentar hacer hoy día 7 para el 7, así había pensado yo, ¿ya? Veamos ya. Eh, estos van con el, parece que ahí está, ahí está. Voy a borrar lo otro para que no me, borrar, eso. ¿Qué dice aquí? ¿Será lo mismo? ¿Será distinto? Dice, eh, ¿cuál es la corriente o intensidad, dice aquí, eh, que circula por el circuito de la figura? ¿Cómo puedo yo saber eso? Yo le puse aquí ayuda a memoria. Hay una memoria ahí, ¿verdad? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Qué están pidiendo? Lo primero que yo debo fijarme, ¿qué me están pidiendo? Dice, ¿cuál es la intensidad? Intensidad y la intensidad es con la letra I, ¿verdad? Y la letra I es la única donde tengo letra I, es aquí, ¿verdad? Entonces, y aquí me dicen, además, me dice que la incógnita es la letra I. Entonces, ¿qué debo hacer yo aquí? Digo, para yo encontrar la corriente o intensidad, ¿qué debo hacer? ¿Qué me dice aquí que debo hacer? ¿Alguien puede interpretar eso? B/R, ¿qué significa? ¿Alguien? Resistencia. Ya, voltaje y resistencia, pero ¿qué se hace ahí? Se multiplica, se resta, se suma, se divide.
¿Qué se hace ahí? Voltaje lo voy a dividir en la resistencia. Recordar algo, probablemente a ver, eso slash ver R, esta figura es división. Es lo mismo que yo tuviese B dividido R. Eso es lo mismo. Pero recuerde que también lo puedo escribir de esa forma. B sobre R. Los tres S y este que está aquí son divisiones. Ambos. O los tres en realidad. ¿Para qué? Para que vamos... Ahí, S ahí. Ahí. Esas tres son... Ya. La pregunta es, ¿alguien lo hizo ya? Me salió 1.6666666. Y termina en 7. Me parece que termina en 7, ¿o no? Es que no me llega a la calculadora hasta ese punto. Ya, pero efectivamente... Son Ay, no puedo 1, borrar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6. 11, 6. Ya. Ya, voy a borrar. Ay, no me borra. Ya. Entonces, ¿qué hizo usted para calcularlo? Lo dividí, Ya, 25 dividido, 25 voltajes, lo ya. dividí por 15 R, hay resistencia. Resistencia, perfecto. Entonces, aquí lo vamos a hacer. 25 a volt lo dividió en 15 R. Y efectivamente a usted le dio 5, ¿verdad? 5 coma tanto. Yo voy a borrar esto. Déjeme... 1,6, profesor. 1,6. 1,6. 1,6. Efectivamente, es que no pude borrarlo ya, pero... ya estamos. Aquí es igual. Hay 25. 7. Ya, sí, sí, porque al final dice, tiene muchos 6 y al final las calculadoras algunos lo sumen al 7. Después del 5, el 6, 7, 7. 8, lo sumen al siguiente. Sí, también está aproximado. Con el redondeo pasa 7 entonces. Exactamente, entonces 1, es 5, es 5, 5 por... ¿Son 5 o 1? 1, profesor. 1,7. 1,7. Si a alguien le salió 1,6, está bien. Ya, y el apellido de esto es amperes. Entonces tenemos 1,7 amperes. ¿Ya? Amperes, esa A es súper importante, es el apellido. ¿Ya? Problemas, simple, difícil. ¿En qué debo fijarme definitivamente? En las formulitas, pues, y las formulitas en todos los, yo anoté todas las formulitas en todos lados, así que para que las podamos utilizar. Eso no puedo. Profesor, Dígame. ¿en todas se divide entonces? No, vamos, ya. Las dos que ya hemos visto, sí. Ya, ok. Ya. Me Mire, apuré, sorry. sí, pero usted ve la B, ¿verdad? B es igual a I por R. Esa no se divide, se multiplica. Ya, Entonces, ok. porque el triángulo me va diciendo lo que tengo que ir haciendo en realidad. ¿Ya? Ya, porque veo la imagen más chica, pero aquí la agrandé y claro. Ya, claro, ya es. Ya. Pero, bien. Ahí, veamos esto. ¿Cuánto es aquí? ¿Alguien puede hacerlo sin... Ya, viene... Ya. Y ese. Ahí la ayuda de memoria está ahí. ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Ya? Hagámoslo, por favor. Quedan 2 minutos. Sí, probablemente después o hacemos esto, salimos para que podamos entrar, ¿ya? O le aviso yo al minuto. ¿Qué me piden aquí? Tengo resistencia por un lado, tengo voltaje. Lo que me están solicitando aquí es I otra vez, ¿ya? Podría ser una de las tres. Me cargué para ese lado porque hay más división.
Pero, ¿qué debo hacer aquí yo? ¿Ya? Para yo descubrir la intensidad, ¿no es cierto? Debo, según los esquemas, la corriente, con ese estoy trabajando, con ese dibujito o con ese triángulo, me dice que yo debo, el voltaje lo tengo que dividir en la resistencia. Si usted se da cuenta, 0,8 sale, profe. entonces, la resistencia son, vamos a ver, ¿cuánto sale según quién sale 0,8? Se divide 12 volts Exactamente, entre ¿cierto? 5, Ahí, algo pasó, perdón. sí, Perdón. y sale Ahí está, 0,8. ya. Entonces, estos serían 12, ¿cierto? Dividido, eso no lo haga porque no lo puedo borrar, ¿ya? 12 dividido en 15. Y eso 12 dividido en 15, como dijo su compañera, dijo 0,8, ¿qué? Luis, se va a cortar. Ya, ¿Ampere? ampere, Se perfecto. me olvida el nombre de esa Ya, no cosita. importa, pero no importa, vamos, bien. Salgan jóvenes y entramos al link, por favor. ¿Ya? Se termina la grabación. Ya. ¿Listo?